Gabriela. Voy a empezar a grabar. Gracias. Voy a empezar a grabar. Entonces, los modelos causales de proyección, vamos a hablar hoy, ya voy a empezar a compartirles. Bueno, vamos a hacer, de hecho, vamos a hacer dos cosas ahora en esta sesión. Una es yo compartirles un poco este material que es digamos, la base metodológica sobre la que funcionan este tipo de modelos. Y luego podemos tener una sesión de nuevo aquí en grupos, un poco para discutir el artículo que les puse en el aula virtual. Bueno, y ahora les explico un poco la dinámica que me gustaría, y eso definitivamente un poco igual teniendo feedback de ustedes de qué tanto, cómo se imaginan que esto calce dentro de su trabajo final también. Entonces lo que quisiera es con esa sesión, esta sesión de trabajo es que nos quede muy claro las diferencias que hay entre los diferentes métodos y de pronto la utilidad o aplicabilidad que podrían tener a las situaciones, ¿verdad?, que tenemos ahí en nuestro trabajo. Entonces, bueno, para hablar ya en específico de este tipo de modelos causales, tenemos los modelos de proyección o estimación se dividen en dos grupos, básicamente. Un paradigma muy fuerte es el que me dice que yo podría estimar, por ejemplo, yo podría estimar el resultado, como les decía, por ejemplo, las ventas que yo podría tener de un producto, ¿verdad? De un Profe, producto que ya es parte de mi portafolio, ¿verdad?, del cual ya hay cierta historia. Quiero estimarlo, dado que voy a hacer algunos cambios a mi programa comercial, voy a aumentar la penetración del producto. profe, disculpe, Adelante, sí, perdón. ¿está compartiendo la pantalla o Sí, gracias, sí, no? hoy estoy, de verdad, bueno, ya les dije, ahí me disculpen, de verdad, andamos Ok, mal. es que no veíamos nada. Gracias por el aviso. Ahora sí, están viendo, ¿verdad? Sí, ahora sí, gracias. Qué tirado, de verdad. Tengan paciencia hoy. Podemos terminar un poquito más temprano, profe, para que vaya a descansar. Qué manera, Sí, Irene. profe, se ve muy Nosotros somos muy cansado. considerados, profe. Profe, Me qué gusta. pecado, se ve muy Ustedes cansado, son profe. un grupo, pero especial, especial. ¿Verdad que sí? Sí, Sí, estoy de definitivamente. acuerdo. Definitivamente. Bueno, vamos a hacer un intermedio ahí. Gracias por la sugerencia, Irene. Con gusto. Bueno, hablemos un poco. En todo caso, este material es relativamente corto. Creo que más era el artículo que tenía más riqueza. Entonces, bueno, ahora vamos a ver cómo terminamos esto. Entonces, los modelos de proyección, estos les decía, se dividen en esos dos factores causales y los que están basados más en datos de pasado a futuro. Y para comentarles un poco sobre el paradigma que seguimos aquí, yo podría decir, por ejemplo, como les estaba comentando, que yo tengo un producto que ya existe en mi portafolio, ¿verdad? Vendo, no sé, lo que les guste, vendo quesos, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y entonces esas ventas del queso pueden estar en función de un set de variables, por ejemplo, la penetración que tenga el producto, por ejemplo, el tipo de dinámica comercial que se haga en un canal como supermercados, cuántos clientes le llegó, no sé, cuántas tiendas está llegando el producto en pulperías y mini super, por ejemplo. Qué está pasando con el ingreso disponible de los consumidores como variable macro, ¿verdad? Macroeconómica. Y podría eventualmente haber unas dos o tres más. Entonces, aquí el paradigma es qué pasa si yo, o la necesidad de la cual yo parto más bien es, qué pasa si yo hago ciertos cambios a mi programa comercial y en función de esos cambios, entiéndase, voy a pretender aumentar la cantidad de clientes que le llego, voy a esperar también que haya un cambio en el ingreso disponible, esperemos que el próximo año
la situación económica mejore. Y ciertos otros factores dentro de estas variables determinantes que les decía, y entonces yo esperaría por causalidad, esto es un poco generoso y admite mucha discusión, digamos, metodológica de fondo, pero en principio, suponiendo que estos factores causan mayor o menor venta, calcular cuánto me daría como resultado. Ahora igual les voy a explicar un poco más cómo está estructurado ese modelo. Estos son los que ya se llaman típicamente los modelos econométricos. O sea, cómo medimos la economía, literalmente. O sea, las variables económicas. Y esto pues se puede aplicar a temas muy microeconómicos como esto de las ventas que les comentaba, como a temas de determinación del tipo de cambio, cualquier variable macroeconométrica también, macroeconómica, perdón, también se podría trabajar con este enfoque. Entonces ahí básicamente es esta relación entre una variable respuesta y varias variables predictoras. En el caso de insumo o producto, esta es todavía inclusive más intuitiva y se parece más a un paradigma contable que a un método matemático, digamos. Y es básicamente la idea detrás de esto es que yo para producir cierto bien o cierto servicio, tengo una dependencia, ¿verdad? Tengo una dependencia de algunos otros factores que literalmente hacen parte de la cadena de valor, hacen parte de la constitución de ese producto. Entonces, yo para poder producir, por ejemplo, más macadamia, por decir algo, necesitamos ciertos insumos que nos puedan dar ese producto. Entonces, la idea es ver cómo habría que jugar en esa matriz de los insumos que necesitamos para producir esos productos para llegar, para que sí sea factible aumentar la cantidad de producción de ese producto. Eso en términos generales, igual ahorita entro un poco más en detalle. Y el otro enfoque es el más bien no pretendiendo que yo pueda explicar el comportamiento de mi variable respuesta, por ejemplo, las ventas de un producto a través de todos esos factores que les comenté ahora, sino que suponiendo la verdad, yo no tengo claro cuáles son esas variables que determinan las ventas de ese queso. Intenté, ¿verdad? Hice un análisis de correlaciones y algunos estudios y la verdad no me convence nada eso. No encuentro que sea nada relevante. Entonces, más bien buscaría recurrir al paradigma de decir, yo podría predecir qué pasa con las ventas de este queso con base simplemente en el comportamiento histórico de ese producto. Es decir, yo no sé entonces cuáles son los factores, sino que simplemente veo cómo se comporta en la historia, obtengo ciertos parámetros de esa historia que ahorita les voy a comentar más adelante y con base en eso proyecto al futuro lo que esperaría que suceda. Ese paradigma tiene sus problemas, en realidad los dos tienen sus problemas, pero en muchos casos es bastante útil y tanto aplica para medios móviles como para series de tiempo esta idea. Ahora les comento un poquito las diferencias y las situaciones en las que hace más sentido aplicar una u otra. El asunto aquí, bueno, como un ejemplo de esta diferencia sustancial, digamos, de paradigmas, lo ven ustedes, no sé si alguien tiene experiencia o ha vivido algo de esto, pues nos lo comparte si son tan amables. Yo tengo algún tiempo de estar ya por interés personal metido en inversiones en la bolsa de valores en Nueva York. Y ahí básicamente digamos, en el New York Stock Exchange hay dos grandes escuelas, más como o corrientes, tal vez para no ponerlo tan formal, porque la verdad es que ahí la academia no tiene mucho lugar.
las dos corrientes y los dos paradigmas fuertes que hay. El primero, el que más ha prevalecido y que más gente utiliza, el que lo usan los grandes bancos, ¿verdad? Las grandes agencias calificadoras, etcétera, es el que es el llamado el análisis fundamental, y como lo sugiere el término, se basa en encontrar o entender, y es para la variable respuesta siempre va a ser cuál es el precio de una acción, ¿verdad? O de un instrumento financiero cualquiera, ¿verdad? De un índice, etcétera, ¿verdad? Supongamos que ese precio es una acción, el precio de la acción de algo que tengamos tangible todos aquí al frente, que casi siempre utilizan de ejemplo cuando les pido escoger alguna, la acción de Apple o de Tesla, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el precio que va a tener esa acción de Apple dentro de un mes? Entonces, y eso básicamente para decidir si invierto, ¿verdad? Si la compro o si la vendo o qué hago con esas acciones. Entonces, esta escuela fundamental lo que dice es, yo necesito tener claridad de todas las variables que conforman, que son parte de la rentabilidad de esa empresa. Desde quién está, y prácticamente imaginémonos que están aplicando lo que vimos en este curso y bastante más seguramente, ¿verdad? Desde temas de contexto de la empresa, dónde está invirtiendo, cuál es la posibilidad de éxito de los proyectos que tienen, por quién está construido la junta directiva, quién es el CEO, qué experiencia tiene, cuáles son, ya en cuanto a su estructura financiera, su apalancamiento, bueno, ahí ustedes probablemente tengan inclusive más background que yo, pero imaginémonos todo este análisis conformado por un equipo, ¿verdad? Multidisciplinario, técnico, que determina y recomienda entonces el comprar o no comprar una acción. Pero es fundamental en el sentido de que hay variables entonces predictoras del precio de la acción, variables de todos estos tipos, ¿verdad? Y entre más, como llamamos insider information, ¿verdad? O sea, entre más tenga yo conocimiento de variables o de temas que no están accesibles al público, pues más probable que ese método tenga éxito, ¿verdad? Que yo realmente logre eh, determinar de manera razonable qué es lo que va a pasar con ese precio. En el otro lado, en la otra acera, si quieren, digamos, está el enfoque en la escuela que le llaman el análisis técnico. Y ese análisis técnico, básicamente, hay varias herramientas que utilizan ahí, pero todas están basadas en un paradigma muy sencillo que es inclusive así como, tipo cuando uno entra a es una mala comparación, digamos, cuando entra a alguna fraternidad o algo así, ¿verdad? Cuando tiene que hacer un credo. Y el credo básicamente, el lema de entrada es, ni siquiera me voy a preocupar de qué se trata esta compañía. O sea, tan al otro lado de la acera están que dicen, es un símbolo, ¿verdad? Ahí dice, no me acuerdo ahorita cuáles son las siglas de Apple, pero son APPL, y yo no tengo idea, ¿verdad? Ese es el símbolo de la acción y no tengo idea qué es lo que representa, ni quién es el CEO, ni mucho menos ninguna de todas estas variables que les comenté. El análisis técnico lo que plantea simplemente es revise cuál es el comportamiento de la historia, cuál es el patrón de variación, o sea, si hay una tendencia a crecer, tendencia a decrecer, qué tipo de correlaciones se están dando con variables propias del precio y con otros índices que hacen que sea bastante factible que en un corto plazo, mediano o largo plazo la tendencia sea tal o cual. Entonces, no, esas dos escuelas están bastante encontradas. De hecho, los bancos grandes tienen departamentos de gente, obviamente, muy capacitada y formada para hacer el análisis fundamental. Y lo contrastan, y casi como tienen constantemente ahí juegos de guerra entre ese equipo y el equipo de matemáticos, estadísticos, etcétera, que hace el análisis técnico. Entonces en muchos casos buscan de alguna forma buscar cómo triangulan, ¿verdad? Cómo llegan a una convergencia entre las dos recomendaciones y en la medida en que ambos apunten a una dirección muy similar,
pues más certeza tienen entonces de hacer sus recomendaciones de compra o inclusive de comprar fuerte, ¿verdad? Bueno, yo sigo hablando de este caso de la bolsa. Espero que alguien al menos haya por ahí visto de qué se trata el negocio ese, por lo menos. Entonces vean que no son distintos por su naturaleza, muy distintos, pero no es buena idea, al igual que hablábamos con el análisis, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. No se trata aquí de decir, mira, uno sí sirve y el otro no sirve, sino es posible y en la medida en que haya recursos de tiempo y de posiblemente, digamos, humanos o financieros, si es que haya que contratar algo, haría bastante sentido combinarlos de alguna forma inteligente, ¿no? Entonces, eso, pero para que tengamos claro que existen esos dos mundos aquí. Voy a contarles un poco más de cada una y espero que con eso inclusive todavía quede más claro el contraste y la utilidad que podrían tener. En los modelos de regresión lineal múltiple la vez pasada les comenté un poco, creo, bueno, no es la vez pasada, perdón, en la sesión de minería de datos. Ahora, la intención con esto es no asustar aquí a nadie con fórmulas, sino un poco explicarles un poco más de la estructura del modelo, ¿verdad? O sea, cómo funciona y qué es lo que al final, qué es lo que está haciendo, qué es lo que me está logrando representar acá. Un poco más de buena letra. La Y, esa que dice IJI, la primera letra que tienen a este lado, es lo que llamamos la variable respuesta. Por ejemplo, lo que les decía puede ser las ventas del queso, famoso, ¿verdad? Las ventas de este queso van a ser respuesta o van a estar en función de algunas variables X, que son estas explicativas que les comentaba. Y la estructura básicamente es, tengo un beta 1, que en algunos casos también le llamamos beta 0. O sea, que la propiedad de este es que no está multiplicando ninguna X, que aquí no está solito, está sin X. Y luego tengo las combinaciones, ¿verdad? Desde X2 hasta XK. Las variables. XK quiere decir que podría tener K variables predictoras, como las que les comenté antes, ¿verdad? Entonces, estas variables predictoras, aquí hay dos temas relevantes antes de hablarles un poquito de la matemática. El primer punto es que en la estructura del modelo es que este coeficiente y estas betas, estas que están acá, las llamamos coeficientes. Al estar sola, lo que representa es el valor que tendría Y si todas las X tienen un valor 0. Profe, ¿podría repetir eso, por favor? Claro. Aquí, este valor de beta 1 que está puesto acá es el valor que asumiría Y, del valor que calcularíamos, estimaríamos de Y, si todas las X son 0. En otras palabras, para poner esto más tangible, supongamos que Y son las ventas del queso, o sea, ventas de cuánto dinero obtuve vendiendo ese queso. Las X, para simplificarlo, hablemos de 2X aquí nada más, o sea, de dos variables predictoras, serían, por un lado, la penetración del producto, Fiorella, o sea, cuánta cobertura estamos logrando con este producto en el canal tradicional, lo que llamamos mini super, pulperías, etcétera. Y la otra variable predictora, supongamos que es cuánto vendo de otro queso, que en la medida en que vendo más de ese queso, voy a vender menos del queso que estoy tratando de pronosticar. Hasta aquí voy bien. Ahí me interrumpen por favor. Sí, pero el Bien. otro queso, Ajá. ahí, disculpe, nada más hace No, mucho por que favor. no.
el otro queso, que era otra variable, que Ujú. aún seguimos en X, ¿verdad? Sí, seguimos en las X, exacto, sí. No, no, bueno, no sé si la pregunta es muy, muy lógica o qué, pero Todas las preguntas. no debería ser X, sino que debería ser como Y, B o otro, Otra Y, decís. sí, como otro símbolo que lo represente. Es que las X en realidad lo único que hace, a lo que se refieren las X, como dice acá Fiorella, es que es una variable que predice o explica de alguna forma lo que vendes de tu, y pongámosle mejor nombres y apellidos. Estoy tratando de pronosticar el queso A. Ok. Entonces, el queso B, que estoy poniendo por aquí como una variable predictora, perfectamente puede tener su propio modelo que explique cuánto vendo del queso B, como vos decís, ¿verdad? Ok. Pero en este caso, al tratar de predecir queso A, queso B es una variable predictora, es una X. Ok, ok. De hecho, bueno, si uno quisiera hilar más, no quiero enredarlo demasiado ahorita, pero hay situaciones también que hemos trabajado en algunos casos en las que hay, llamamos modelos estructurales, que es, o sea, son variables predictoras todas entre sí, ¿verdad? O sea, una es X para una Y y es a su vez una Y de la otra X. Es como una tipo matriz como corre esto. Pero Profe, eso, y con como, Profe, eso, profe, ahí maltrato a los pobres muchachos de ingeniería en ciencia de datos. A ustedes no los, no los voy a torturar con esos conceptos. Aquí, por el momento, nada más pensemos en eso, así como lo estaba comentando, que profe, una sería, o sea, consulta. como si las ventas de ese queso solo dependieran de queso A, solo dependieran de cuánta penetración de producto tiene, o sea, cuántos clientes le estoy llegando. Y por otro lado, la otra variable es cuánto vendo del queso B. Ya te doy la palabra, Nancy, nada más para asegurarme aquí si estamos bien con Fiorella, lo que me estaba preguntando. No, no, sí, súper, muy bien. Ahí voy comprendiendo, gracias. Súper, perfecto. Nancy. no, que las variables las saco con históricos Ujú. o con crecimientos, con históricos. Sí, Sería. sí, es decir, sí, muy buen punto. El modelo lo construimos con la historia de comportamiento de todas esas variables. Es decir, yo tendría que imaginarme con cierta periodicidad, digamos, típicamente partimos de datos por mes, de las ventas del queso B, de la penetración que tengo en cada mes de mi queso A y las ventas del queso A. Entonces, lo que trato de calcular, entonces, de alguna forma es cómo ha influido cada una de estas dos variables las ventas del queso A, pero con la historia, como dice Nancy, sí. Profe, yo tenía una consulta Sí, Roberto. eh, nada más para recordar un poco, para saber si es un buen modelo, igual se utiliza el R cuadrado de Pearson o eso es solo para la regresión lineal simple. Para ambos, sí, Roberto, para ambos es relevante. Por favor, ahora que lo mencionaste, ahorita que les enseño un poco los gráficos de manera, los diagramas de forma conceptual, antes de que pase al siguiente tema, por favor, recordame retomar el punto, nada más para que no quede muy abstracto ahorita. Ok, perfecto. Ya, Gracias. yo sé que ya vos, ya esto ya lo digeriste, pero sí, eso es un tema, como está preguntando Roberto ahora lo voy a comentar. Entonces, nada más para entender aquí bien las variables, esas dos variables, lo que les decía ahora, y cuando preguntaste, Fiorella, el valor de beta 1 es, imaginémonos entonces que yo tengo cero penetración del queso A en el canal que no es supermercados, ¿verdad? El canal es mini super, pulperías, etcétera. Tengo cero penetración. Entonces, en la primera variable, digamos que es esta, voy a poner un cero. Y luego también que por alguna razón, supongamos que hubo un desabasto completo, ¿verdad? No hay producto de queso B, que está acá. Entonces, el valor de las ventas de queso B es cero también. Tengo un cero acá y un cero acá. Entonces, independientemente de cuál es el valor de estos, que ahorita voy a volver este es el segundo tema que quería comentarles, pero por el momento todavía no, es independientemente de cuánto es el valor de este y de este, al multiplicarlo por cero, se anulan, ¿verdad? Hasta ahí estamos todos con la memoria de los momentos tristes o felices de los cursos de matemática, ¿verdad? Entonces queda esto por cero y únicamente queda el valor de beta 1. A eso me refería yo
con cuánto venderíamos entonces de queso A si esas dos variables están en cero. Entonces, si yo no tengo penetración de producto en mercado tradicional que llamamos, y no tengo ventas del queso B, que en mercadeo le llamarían el que canibaliza, ¿verdad? El queso A, o sea, el que le resta ventas al queso A, entonces yo esperaría vender beta 1. ¿Sí? Eso es lo que esperaría vender del queso A. Entonces, supongamos que voy a vender 100 unidades, ¿verdad? Del queso A, que es el valor de beta 1, así hipotéticamente, y como las otras variables están en cero, entonces eso literalmente va a ser mi valor de ventas estimado. Ahora, ustedes probablemente dirían que eso no es un escenario muy probable, ¿verdad? Eso simplemente para entender qué es lo que representa beta 1, este valor que no está multiplicando ninguna X. Las otras betas, de hecho les voy a preguntar, partamos de nuevo que uno es la penetración y el otro son las ventas del queso B. ¿Qué debería pasar conforme yo aumente la penetración del producto? ¿Qué debería pasar con las ventas del queso ajo? ¿Crecen o decrecen? ¿Y decrecen? No. Si aumentar la penetración decrece, decís, en las ventas. Bueno, perdón, no, es que pensé que estábamos hablando del queso B, si aumenta Ah, la... sí. O si, Contestaste las dos en una, entonces, Irene, perfecto, sí. ajá. De acuerdo, exacto. Entonces, dice Irene que con la penetración del producto aumentan las ventas, es decir, este Ajá. coeficiente beta 2 debería ser un valor positivo, ¿verdad? O sea, lo que quiere decir es, si este valor asume, digamos, supongamos que hoy está en 80% de penetración. Ahora aumenta a 85, entonces cuando aumenta a 85, yo lo multiplico por un valor positivo de beta 2 y lo que va a hacer es generarme una estimación de venta adicional. ¿Sí? Entonces primero hablemos del signo, como llamamos aquí en matemática, ¿verdad? El signo de ese beta 2 es positivo y eso denota justamente lo que acaba de decir Irene, ¿verdad? Es directamente proporcional al comportamiento. Mientras más sube la X, más sube la Y. ¿Qué pasa con el caso entonces de este producto queso B? Como decía Irene ahora, nos decía que más bien decrece, ¿verdad? Entre más vendo de queso B, menos vendo de queso A. Es decir, el signo de este beta K es negativo, al revés de este beta 2, ¿verdad? Entonces, entre más alto sea el valor de las ventas de queso B, que están puestas acá, se multiplican por un valor de beta K negativo, de un menos adelante, y hace entonces que entre más aumenta esto, más cae el valor de Y. ¿Sí? Ahí estamos bien, ¿verdad? Igual, bueno, yo estoy contando todo esto, bueno, ya de lo que escuché de Roberto, ya seguramente ahí medio se está acordando de las cosas que vio en su momento, probablemente ya lo tiene digerido, pero lo estoy contando aquí para que todos estemos sobre el mismo denominador. Ahora, ¿cómo calculamos esos valores o qué es lo que hace? Una de las tantas maravillas de la estadística. ¿Qué es lo que hace este modelito? O la técnica matemática. Analiza, si ustedes se fijan aquí, para calcular cada uno de estos coeficientes que están multiplicando las X, está analizando algo que llamamos la correlación entre dos variables. Y al analizar la correlación entre dos variables, lo que está haciendo es tomando, y aquí los voy a molestar, que traten de recordar ese curso de estadística que espero que algún momento les haya tocado llevar. No. Uno o varios. Qué No, fe, profe. sí, excelente. Yo sabía que sí, Irene. En mi carrera no había.
No, en mi carrera sí había, pero yo no me acuerdo de nada y fue hace como 12 años. Muy bien, ok. Me quedé como Entonces, 3 veces, así que no. vamos, ¿te quedaste como 3 veces, dijiste? Qué Pero bárbaro, se Irene. logró, pero se logró, dice. Ok. Bueno, vamos Ya a debería saber que no fui. atrevernos a abrir esa gaveta ahí, más o menos en la última esquina, por ahí del cerebro. Profe, esta clase está muy dolorosa para hoy que usted se siente así tan mal. ¿Te parece? No voy a calcular nada, nada más aquí voy a tratar de transmitirle la idea. ¿Se acuerda alguien? Vamos a ver, ¿alguien me puede hacer el gran favor de explicarme a qué se refería la desviación estándar? De hecho, creo que lo hablamos en el curso Es, no, en la eso no clase era de que, muestreo de encuestas. eso no Adelante, era, Isaac, bueno, no perdón. sé si me equivoco, pero hay una serie de como de datos o variables que tienen una tendencia, y entonces la desviación estándar Ujú. es la diferencia entre la posición del dato con respecto a la tendencia, ¿no? Algo así. Sí, sí, es así conceptualmente, nada más que creo que, o sea, vos lo tenés, el concepto lo recordás, nada más que probablemente no, si alguno de los compañeros tuviera que calcularlo ahorita, seguro dirían, no sé qué sería la tendencia. Pero Ah, sí, no, es una no, medida de calcularlo tendencia no, ¿Cómo se central. mide la eso variación, es no? más avanzado. Pero no era la media. Así es, gracias Karen. Ve, estoy orgulloso de mi alumna de estadística, muchas gracias. Ya había Entonces, pasado gastando, entonces por eso Nicole, no sí, sé. no, no es personal, Bueno, dice Nicole. yo creo que los dos atinaron algo. No, entre todos construimos, ve, eso es lo que me Sí, gusta sí, sí. siempre. La dispersión de los datos con respecto a la media. Ahí vamos. Excelente, Nancy, muchas Ahí gracias. Ve, vamos. Nancy está como más bien para contarlo, Nancy. Así es, la dispersión que acaba de decir Nancy es, o sea, y de hecho todo lo que ustedes dijeron es correcto, ¿no? Uno tal vez un poco más así apegado al libro, tal vez. Entonces, aquí el concepto de la desviación estándar básicamente, bueno, primero el promedio es la medida que resume, ¿verdad? Que es la suma de todos los datos y los divido entre la cantidad de datos. Y básicamente con eso quería tener una idea, por ejemplo, en promedio, cuál es la edad, eso no lo vamos a hacer aquí ahorita, digamos, pero cuál es la edad promedio de este grupo. Y ese Eh, ejercicio no me había gustado. ¿Ese ejercicio te hubiera gustado, Nancy? No, no me No, había exacto, sí, gustado. por eso, no, ni a mí tampoco. Eh, entonces, pero supongamos, nos imaginamos ese ejercicio, ¿verdad? Vamos a calcular un promedio y posiblemente, ¿verdad? Y aquí sin preguntarnos a Nancy ni a mí, que dijimos que no nos gustaría el ejercicio, posiblemente el promedio de este grupo, el promedio de edad, eh, tendría un valor que no nos representaría mucho a la mayoría de nosotros, ¿verdad? Tal vez lo representaría un poco más a ustedes, porque son, digo ustedes, la sección un poco o bastante más joven de este grupo que estamos aquí reunido, que a Nancy y a mí, supongo, ¿verdad? Si dijéramos, no, saben que como a nosotros no nos gusta el ejercicio, nosotros nos vamos a salir, nosotros dos, ¿verdad? Y entonces calculamos el promedio, calculan ustedes el promedio entre el resto del grupo, y entonces ese promedio sería bastante más representativo de la edad de cada uno de ustedes. Correcto, estoy haciendo el mismo ejercicio, calculando un promedio en cada escenario. Uno con nosotros dos y el otro sin nosotros dos. Y cómo, eso es un tema de concepto, ¿verdad? O sea, el concepto aquí básicamente es qué es lo que qué es lo que está calculando el promedio y qué tan representativo es. Como todo en estadística, ¿verdad? Como somos obsesivos, a todos los conceptos le tenemos que poner un número, una medida. Y esa medida digamos, para decir si un escenario, este escenario donde estamos nosotros dos incluidos, en comparación con el otro donde no estamos incluidos, si es más disperso, más variable, como decía Nancy ahora, eh, la forma de calcularlo, como decía Isaac, es básicamente a cada uno de los datos, a cada una de las edades de ustedes y a nosotros, restarle el promedio que calculamos en cada uno de los escenarios. Y esa distancia promedio, aquí ya no voy a entrar en aquellas cosas de al cuadrado y todo ese tramo para no indisponer a Irene,
pero el concepto básicamente es que yo quisiera tener un promedio de la distancia o qué tanto se parecen cada uno de ustedes con respecto al promedio. Esa era la idea de la desviación estándar. Desviación estándar, ¿verdad? Nos estamos tratando bien todavía. La idea de la correlación es, o más bien antes de hablar de correlación, de lo que llamamos covarianza, es cómo varían conjuntamente dos características o dos variables. Entonces, supongamos aquí en este caso, supongamos para hacer otro ejercicio que no vamos a hacer con datos reales en este grupo, pero que digamos que es bastante intuitivo. Supongamos que la altura la voy a usar para pronosticar, entre comillas, el peso de la persona. Y no vamos a preguntarle aquí a nadie la altura ni el peso. Pero supongamos que en lugar de edad vamos a trabajar con esas dos variables. Entonces, esperaríamos que entre más alta sea la persona, más peso tenga. Y entonces, igual, supongamos, y aquí que vamos a hacer un escenario, vamos a preguntarle a la gente los datos de la variable X, que es la altura, y la variable Y, que es el peso de la persona. Y yo podría sacar una desviación estándar de las alturas de todos nosotros y una desviación estándar de los pesos. Pero ahí solo tengo la variabilidad o la dispersión o qué tanto se parece el promedio de la altura a todos nosotros y qué tanto se parece el peso a todos nosotros, que de nuevo también sería, al menos desde mi lado, ahora definitivamente no voy a incluir a nadie más del grupo, pero probablemente sería un escenario conmigo y otro sin mí, ¿verdad? Probablemente con mis hermosos 98 kilos. Entonces, si tenemos esas dos variables, ahora lo que me interesa en realidad no tanto es ver la variabilidad de cada una, sino qué pasa cuando varían conjuntamente. O sea, alguien que es muy diferente al promedio en la altura, supongamos que yo estoy incluido en el escenario, en el cálculo, yo voy a estar bastante distante, bastante por arriba, creo. Lamentablemente no hemos interactuado aquí en presencia, pero supongo casi siempre pasa que también soy un poco más alto que el promedio. Entonces, mi altura va a tener un valor positivo con respecto al promedio. Estoy por arriba del promedio, ¿verdad? Y la pregunta es, en la medida en que yo me distancié del promedio de la altura, también me distancié hacia arriba en el peso. Ven que hay una diferencia al mismo tiempo entre X, es decir, la altura y la altura promedio del grupo, y al mismo tiempo lo estoy multiplicando por la diferencia entre el peso mío, en este caso, ¿verdad? Menos el promedio de todo el grupo. Entonces, si yo genero diferencias fuertes al mismo tiempo en la misma persona, en la variable X y en la variable Y, estaríamos hablando de que hay una correlación alta, que entre más se pase del promedio en la altura, más se pasa del promedio en el peso. ¿Hasta ahí me siguieron? Y no saqué Profe, ningún Excel para calcular nada. Miren, no sé, y pero eso, digamos, eso, digamos, se interpretaría como, digamos que la desviación de la altura es un 56%, entonces eso se interpreta que un 56% de la variabilidad de la altura del profesor se puede explicar mediante la variación del sí. promedio de la altura del grupo. Roberto, te voy a seguir pidiendo un poquito de paciencia porque ahí estás hablando igual del R cuadrado, Roberto. Aquí esto es simple, imaginémonos aquí, pongámosle valores, supongamos valores. Yo tengo entonces la altura mía, y aquí vamos a confirmar al rato más bien, no estoy tan arriba del promedio y es pura hermosura aquí de grasa de uno, la que determina el peso, pero digamos la altura mía, supongamos entonces es 1,86. Y eso lo comparo con el promedio de altura de todos nosotros. Supongamos que, y voy a seguir aquí inventando datos, que es 1,77. No tengo idea. Probablemente. No importa si eso se parece a la realidad o no. Y luego tengo el peso que les decía, los 98 kilos, y lo vamos a comparar con el promedio de
del peso de todos nosotros, y supongamos, como todos ustedes se cuidan bastante, supongamos que anda cerca de los 70 kilos. Entonces voy a estar multiplicando aquí, porque aquí no obtengo un porcentaje, nada más para imaginarnos eso bien, Roberto, porque tengo aquí entonces la altura 1,86 menos 177 multiplicado por 98 menos 70. Sí, entonces, este dato como tal, lo que está calculando es como si fuera una varianza, una desviación estándar, está calculando una variabilidad, pero conjunta de dos variables, no de una solita. Ok. ¿Sí? Y eso deriva al final en R cuadrado, como vos decís, ¿verdad? Pero por el momento aquí lo único que estoy viendo es, y esto lo hago, la Y es la misma para todos, ¿verdad? La Y es esta. Pero este cálculo lo hago para beta 1, para esta beta y para todas las K betas que tengo aquí. Analizando cómo varían cada una de las variables que yo dije, como preguntaba Nancy ahora, con base en la historia, que yo digo que están correlacionadas, que son importantes para explicar las ventas del queso A, las estoy analizando cada una contra las ventas del queso A. O sea, Y son las ventas del queso A y aquí puede ser la penetración de un mes contra la penetración promedio de toda la historia que tengo, multiplicado por las ventas que tuve en ese mes, menos las ventas promedio de toda la historia que tengo. Entonces, lo que está haciendo esto es buscando analizar qué tanto varían conjuntamente las dos cosas. Aquí ahora les dice el escenario digamos, en el que supondríamos la altura y el peso que existen bastante correlacionados. Y digamos que en mi caso ayuda a entenderlo tal vez un poco más, porque esperaría yo, digamos, en principio desviarme un poco más del promedio. Entonces, conforme sube la altura con respecto al promedio, sube el peso con respecto al promedio. Hasta ahí vamos bien, el concepto, ¿hace sentido? Más o menos, dice. No sé, silencio, espero que sea positivo. El profe está esperando que yo le conteste. Con solo que no me hayas dicho, por favor, pase Filmina ya, tal vez no está tan mal. Bueno, la idea, lo que quisiera que les quede aquí de idea detrás es que estos métodos lo que están analizando es, o sea, yo podría pensar que la penetración es determinante de las ventas. Y yo he visto gente que dice, bueno, pongámosle que por cada punto, así literalmente entre comillas, ¿verdad? Pongámosle que por cada punto de penetración adicional vamos a crecer un 5% en el volumen. Yo he visto gente haciendo ese tipo de cosas porque pues, no tienen tal vez sobre todo en la gente comercial, digamos, porque no tienen el background, ni el tiempo, ni la paciencia para estar haciendo estas cosas. Pero eso es muy diferente porque eso es un supuesto. Eso es algo que yo quisiera que suceda. Puede pasar perfectamente que no sea ese 5% incremental de ventas, sino que sea apenas un 1%, o sea, un 0,5%. ¿Y cómo me contesto cuál es? Pues viendo la historia, como decía Nancy. ¿Cuánto, conforme se ha incrementado la penetración del producto, cuánto me ha impactado las ventas? ¿Ok? Entonces, ahora sí, para ir un poco más a responderle a Roberto. De hecho, aquí está, ven que la creatividad uno da para tanto, ¿verdad? Aquí está el famoso ejemplo, la altura y el peso. Y cada uno de estos puntos que ven acá azules es una persona, ¿verdad? Por ejemplo, aquí hay alguien que mide, curiosamente, 1,30 m, y pesa 46 kilos por ahí. Y luego aquí hay otro, aquí arriba, que pesa un poco menos, que tiene un poco menos de 1,60 m de altura, tiene hermosos 80 kilogramos. Y así ven cada uno de los puntos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ven ustedes aquí, compañeros, compañeras? ¿Qué les dice esa gráfica? Que me estoy buscando a ver en dónde estoy. ¿Cómo? ¿Dónde estás? Digo yo que ahí están las Ya, sí. No, esto no.
No, igual, dentro del concepto de desviación, ¿verdad? ¿Qué tanto están esas dos personas que usted acaba de mencionar, ¿verdad? Dispersas con el resto. Ok, ajá, sí. O sea, vos estás como viendo más algún, no quiero usar ese término, pero bueno, sí, formalmente estadística le llamaríamos a los valores extremos o los que se alejan del resto del comportamiento. ¿Sí? Digo yo, dentro de lo que usted acaba de mencionar como ejemplo, esos dos Sí, valores, ¿verdad? Son los que están más. sí, de acuerdo. Cierto, eso que dice Nancy. Uno pensaría, Nancy, digamos, es totalmente válido. Uno pensaría en ese objetivo que acabas de comentar, tal vez un poco más como un segundo paso. ¿Qué sería lo de las primeras cosas que ustedes observan aquí? Además de lo que dice Nancy. Profe, yo voy a decir algo que no se tiene nada que ver con esto, pero en realidad como que no hay una tendencia específica, o sea, como que está como disperso por todo lado, no sé. Ok, o sea, voy a refrasear la pregunta por lo que dijiste. O sea, vos dirías que no es cierto que entre más alto sea uno, más peso tiene. Eso no se puede concluir de estos datos. ¿Qué dirías? No, ahora que lo plantea así, me parece que sí se podría ver así. Sí se podría. O sea, Ok. yo lo estaba viendo como en general, digamos, como si se pudiera sacar alguna conclusión de que hay algo, un peso o una altura que predomina, eh, pero ahorita que usted lo dice con esa pregunta específica, me parece Sí, ¿verdad? O sea, que sí se puede determinar eso. Pero, tendencialmente, ¿verdad? Como dice Irene, tendencialmente parecería que sí, si uno es más alto, pesa más. pero aquí hay una tendencia, ¿verdad? Ujú. Entre, ¿qué puede decirse? Aquí hay una tendencia que no hay tanta la diferencia entre cada uno, ¿o me equivoco? ¿Qué decir? ¿Diferencia en el peso, decís? Aquí, vea que casi todos llegan al centro. Sí, bueno, digamos, bueno, hay diferencia. Este pesa, como les decía, 46 y este pesa 80 y aquí hay otra gente que pesa 60 y resto. Sí, pero digamos, o sea, la diferencia es muy poco comparado al que está arriba, que ya es 80, digamos que no es tanta la diferencia, puede ser. Con respecto a este puede ser, sí, sí, que están Ah, bastante juntos, decís, ¿verdad? ajá. Sí, eso también, bueno, eso va un poco en línea con lo que decía Nancy, correcto. Digamos que uno, lo primero, porque uno cuando hace este tipo de investigación, por supuesto que ya nadie en su sano juicio hoy hace una investigación para ver si el peso está en función de la altura. Es un ejemplo simplemente para imaginarse muy concretamente qué es lo que está haciendo la técnica. Pero, pero lo primero que yo buscaría, o sea, que cuando tiramos estas, entre comillas, primeras gráficas, es entender si hay relación entre las dos cosas. Pareciera que sí es creciente o es decreciente la relación que hay entre las dos variables. Y aquí diríamos, creo que como decía Irene ahora, sin ver nada de comportamientos atípicos, en primera instancia, que sí parecería para la mayoría de los puntos indicar que entre más altura se tiene, más peso también. Sin embargo, la segunda pregunta o la segunda derivada aquí conceptualmente es, bueno, estos puntos se portan muy lindos, ¿verdad? Como diríamos aquí en matemática, ¿verdad? Esos son casi que hay una relación constante, ¿verdad? Entre más peso tenés, más altura tenés, perdón, más vas a pesar. Sin embargo, y a eso se referían ahorita sobre todo Nancy y Fiorella, aquí hay puntos que pareciera, ¿verdad? Aquí que no tiene un comportamiento similar a estos. ¿Qué puede estar pasando aquí con este señor o señora? ¿Qué creerían ustedes? Le paso las suyas y las mías que en el ejemplo Ah, anterior. bueno. Sí. Por cierto, Nancy, en el caso del peso solo me incluía a mí, pero sí, Sí, sí. pero digo yo que cuando se hace la comparativa de la población, Ujú. están esos dos factores que Sí, ¿verdad? Cuentan con esas características tan estándar que sí, tiene el resto de la población. de acuerdo, exacto. O sea, aquí sí, hay alguien, así lo está diciendo muy diplomáticamente Nancy, ¿verdad? Tienen un comportamiento
sí, bastante diferente al resto en cuanto a pesar de que no es tan alto, sí tiene bastante más peso. X o Y factores. El tema es, aquí hay otros factores, ¿verdad? Aquí podemos empezar a hablar de eso, que definitivamente tampoco lo vamos a hacer, pero seguramente a todos nosotros se nos ocurrirían otros factores que determinan cuánto va a pesar la persona. Entonces, esos factores no están aquí en este modelo. Lo único que dice este modelo es, yo le voy a poder predecir su peso a partir de la altura. ¿Ok? O sea, las dos preguntas de estos modelos son, y poco a poco voy llegando a la pregunta, Roberto, no te preocupes. La primera pregunta es, ¿hay relación o no hay relación? Yo me diría aquí, sí hay relación. Ok, y la segunda pregunta es, ¿puedo predecir el peso con la altura? Y entonces estos casos son críticos y aquí diríamos, puña, la verdad, este valor me hace pensar que aquí faltan 3, 4 variables más para poder haber predecido predecido, santísima, perdón, estamos mal, de verdad, predicho este valor. Igual ¿verdad? Esta persona mide un poco más de 1,80 m y tiene un poco entre 50 y 55 kilos. Entonces al revés, ¿verdad? Tiene algún otro comportamiento similar al revés, seguro de este valor de acá, que hace que pese tan poco a pesar de ser relativamente alto. Entonces, básicamente, ¿verdad? Uno diría, bueno, para hacer una predicción tal cual, así como que yo pueda decir, no me interesa nada más de lo que usted hace con su vida. Ninguna, ni siquiera voy a empezar a hablar de las otras variables que podrían afectar eso. No me interesa ninguna otra de esas variables. La altura es tan importante que con eso yo te puedo predecir el peso. Eso en este caso, yo diría con mucho cuidado. Porque pareciera, a pesar de que hay relación, pareciera que hay otras variables relevantes que hacen que este señor o señora pese tanto y este tan poquito, por decir algunos, ¿verdad? Este también se desvía. Y en general, como ustedes ven aquí, el concepto es qué tanto se parecen cada uno de los puntos a la recta. Esta recta, y es la última, el último momento aquí ingrato de que recuerden la matemática, esta recta es la expresión del modelo de regresión. Usted se recuerda, en aquellas clases lindas de mate en el colegio, por lo menos, le decían a uno que la recta esta, cuando veían funciones, ¿verdad? Decían y es igual a b0, ¿verdad? O b más mx. Entonces ¿cuánto es el valor de cuando x es 0? Es decir, si no mide nada, la persona pesa 13,9 kilos. Eso es todo un abstracto en este caso, ¿verdad? A veces este valor tiene sentido de interpretación, a veces no. En este caso, pues no, ¿verdad? No existe nadie que tenga 0 centímetros de altura. Y lo otro es este valor de 0,2811, es decir, cada vez que una persona, que tengo 1 centímetro más de altura, ya sea que la persona está creciendo o comparo diferentes personas con diferentes alturas, yo esperaría que por cada centímetro adicional el peso se incremente en 0,28 kilos. Eso es lo que estaríamos interpretando acá. ¿Qué es lo que busca? O sea, porque usted diría, ¿y cómo se construyó esa recta? Esa recta se construyó de tal forma, el modelo matemático lo que hace es minimizar las diferencias entre cada uno de los puntos y la recta. O sea, que esa recta sea lo más representativa posible de los puntos. Y pues lo hace tanto como sea posible, literalmente. ¿Y qué tanto es posible? Bueno, depende del comportamiento de los datos. En una función lineal, no había forma de capturarlo. Ni tampoco. Entonces, ahora sí. Este coeficiente, recuerden que Roberto nos dijo ya 2 veces que tal el R cuadrado. Este coeficiente del R cuadrado, lo que me explica, se llama coeficiente de determinación. Lo que me dice, o lo que me explica es qué tanto, cuánto de las diferencias en los pesos de las personas se deben
a la altura. De hecho, Roberto lo dijo así exactamente como se interpreta eso. Eso quiere decir que el 42% de todas las diferencias que ustedes ven entre individuos en su peso, el 42% es explicado por cuánto miden. Es decir, un 58% se debe a las otras variables que no estoy viendo aquí. ¿Sí? Nosotros acabamos de terminar un ejercicio, uno de nuestros favoritos, aquí donde hicimos unos modelos de elasticidad cruzada para una gente en la que por más que lo intentamos y le dimos 30 vueltas a construir indicadores y demás, llegamos a tener estos valores de R cuadrado cerca de 40%. Ahora, esos valores de R cuadrado, normalmente, ¿verdad? Cuando uno lleva un curso de estadística, como los que ustedes no llevaron, como dijeron ahora, cuando uno lleva un curso de estadística de estos, lo que le dicen es, usted debería tener un R cuadrado por lo menos de 70%, ojalá más. Y eso, cuando uno le dicen eso, en realidad es un error de concepto, porque depende para qué quiero yo el modelo. Como les decía ahora, de hecho yo les decía al foro ahí cuando lo estábamos exponiendo, pues no es una alegre noticia el obtener un R cuadrado de 40. Ojalá hubiera sido 80 y estaríamos todos tranquilos en todo sentido. Sin embargo, dos cosas interesantes o importantes aquí, cuando hacemos esos modelos de elasticidad cruzada. La primera es, si hay una relación significativa entre los precios de los otros productos y en las ventas que tengo del producto que trato de pronosticar. O sea, si ustedes quieren afectar las ventas de este producto, tienen que jugar con los precios de estos otros productos. Por eso son elasticidades cruzadas. Eso por un lado, o sea, la relación sí es significativa, ¿verdad? La relación entre los precios de esos productos y las ventas del producto respuesta. Pero por otro lado, si ustedes me dicen, no, es que yo quisiera que me hagas un pronóstico, ahora si me decís que las relaciones son significativas, yo quisiera que me hagas un pronóstico de cuánto voy a vender de ese producto si voy a cambiar los precios de los otros productos. Y ahí nos tocaría decirle, eso no lo podemos hacer. No sería responsable porque hay 60% de las diferencias en las ventas de ese producto que no se deben a los precios de estos otros productos. Es decir, en realidad la buena noticia es, ustedes tienen otras palancas que son suficientemente fuertes para contener el impacto de la elasticidad. Porque si yo le dijera, por ejemplo, que el R cuadrado es 95%, hagan lo que gusten con las demás variables. En realidad, los precios de esos productos son determinantes. O sea, no me amarra, en otras palabras, en el programa comercial para incentivar las ventas de otra forma. Me expliqué, compañeros, compañeras. Esto siempre es una grosería, ¿verdad? Porque esto, yo sé que algunos ahí dijeron ahora que no habían llevado curso. A mí, la vez pasada Isaac me confesó que lo había llevado ¿con quién era? Con doña Rocío, ¿verdad? Si no me equivoco. No, con Patricia Albo. Ah, Yo con llevé solo la Patricia. mitad porque cambiaron el plan de estudios, entonces te retiré, porque ya no Bueno, servía. perfecto. Sí, exacto, para ser muy honesto. Bueno, La perfecto. ventaja es que queda grabado, profe. Así uno ¿Perdón? la ventaja es que queda grabado, así uno repasa. Sí, exacto, también. Pero bueno, lo que estoy contando es decir, vean que, de nuevo, la intención con nada de esto, definitivamente, ustedes ven el programa, eso normalmente uno no lo hace con ese tipo de detenimiento en la primera sesión, ¿verdad? Pero uno se sienta a ver el programa del curso y dice, de aquí, pues podrían salir unos 3, 4 cursos, ¿verdad? Si uno quisiera explicar las cosas de tal forma que ustedes digan, bueno, ahora sí, hagan ustedes su regresión. Y ahora sí, calculen ustedes, o sea, apliquen ustedes los modelos matemáticos. Eso no es el perfil de lo que se busca con el curso, ¿verdad? Lo que se busca con el curso es que ustedes tengan, igual que en el caso de minería de datos, donde yo también les decía, ni modo que les vaya a decir que hagan una red neuronal.
lo que se busca aquí es que ustedes sepan cómo consumirlo, ¿verdad? En el buen sentido. Cómo demandar el servicio de esto, qué esperar cuando sea una X o Y situación, qué hace sentido hacer ante esa situación. Eso es lo que quisiera que les quede aquí. Bueno, los modelos econométricos entonces tienen como ese análisis estructural de las X que a través de un proceso matemático determinan un output, una variable Y, que pueden servir perfectamente para predicción, como lo que acabamos de conversar, como para la evaluación de políticas también, o sea, simulación. Esto también lo utilizan, este tipo de modelos lo utilizan para decir, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con la deserción escolar si yo muevo X o Y variable? ¿Verdad? Y ver, entonces, si la inversión que voy a hacer para incrementar esas variables, para disminuir la deserción escolar, pues hace sentido desde un punto de vista, ¿verdad? No de lucro, pero sí de inversión social. ¿Verdad? O si hay alguna otra herramienta, otro instrumento que nos pueda proporcionar mayor eficiencia. ¿Sí se imaginan aquí la utilización? Yo espero que sí. Las fases del modelo para construir eso pueden ser, digamos, en clasificación, pueden ser series temporales o corte transversal, pueden ser estáticos o dinámicos, o sea, puede ser que esas variables no estén cambiando en el tiempo o sí estén variando en el tiempo. Fases de elaboración, normalmente especificamos, como preguntaba Nancy ahora, con base en la evidencia empírica que tenemos, en nuestro conocimiento, en nuestra experiencia en el campo propiamente, determinamos el tema y las variables que deberíamos incluir para ver si logramos predecir o explicar. Luego estimamos los parámetros, las betas estas que les decía, validamos si hacen sentido a nivel es decir, si lo que encontramos no es de pronto algún comportamiento atípico de un periodo y que en realidad eso es una situación muy particular, sino que realmente corresponden también a la experiencia que vimos y que nos llevó a hacer esa especificación. Y por último, la utilización del modelo, ¿verdad? Y utilización puede ser tanto desde un punto de vista de un modelo que yo tengo casi que a nivel de un documento, como de un modelo que está empotrado, como llamamos, ¿verdad? Que está incorporado directamente a un dashboard, ¿verdad? Una rutina de sistemas de información que está constantemente actualizándose. Conforme van entrando datos y todo esto que hablábamos del data lake y toda aquella cosa de minería de datos que habíamos conversado, si recuerdan. Entonces, eso es lo que comprende esto que llamamos los modelos econométricos, de una forma muy resumida. Y perdón, conté lo del R cuadrado, pero no sé si a Roberto le respondí la pregunta antes. Ahora me acabo de acordar. Sí, profe, nada más, bueno, disculpe nada más la molestia, No, no, no. nada más tenía la consulta porque a nosotros, bueno, nos decían que eso dependía mucho de para cuál fuera el objeto de estudio, cuál rama la que se Sí, dijera. Por ejemplo, sí. nosotros decía que de 0.4 en adelante se decía que era un buen modelo, pero no Sí. sé si aquí también se toma como referencia el 0.4. Sí, eso es un buen punto. Es bastante convencional y es por la experiencia que tiene. Bueno, si no recuerdo mal, ahí, vos trabajabas con la gente que trabaja investigación en el Estado de la Nación, ¿verdad, Roberto? Si no me equivoco. Sí, profe. Sí, digamos, vamos a ver, tienen el mismo problema en esencia que nosotros los que trabajamos con mercadeo, y es que básicamente estamos tratando de predecir el comportamiento de personas, ¿verdad? O tratando de explicar el comportamiento de personas en muchos casos. Las investigaciones son de tipo social, ¿verdad? Y entonces, al ser personas, seres humanos, pues hay una cantidad, es complejo el comportamiento, ¿verdad? Hay una cantidad de variables muy importante que a veces están muy interrelacionadas entre sí, inclusive las variables predictoras. Y eso hace que sea difícil lograr porcentajes de explicación
altos. Altos, entiéndase, de 80 para arriba. Entonces, en ciencias sociales, en esto, en el campo tuyo, en el campo mío, sí es común ver 40, 50%. Y hay que tomarlo con pinzas un poco, pero que es común verlo y eso no hace que uno deseche un modelo. Ahora, si ya me decís que tu modelo dio un 15% de R cuadrado, pues sí, es demasiado lo que depende de otras variables. Ya sería un poco generoso decir que igual lo puedo utilizar, ¿verdad? Uno diría que casi que el umbral sería 40% para empezar a decir, ok, sí, podemos jugar con él. De hecho, tuvimos que lucharla en este estudio que les dije para llegar a 40. Pero ese es un tema. El otro tema, dado que preguntaste ya, digamos, por esto específicamente, por esto del R cuadrado, la otra cosa que deberían considerar, Roberto, es cuántas variables, porque uno se puede antojar, ¿verdad? Cuando uno está sentado con expertos y hace una lluvia de ideas, de pronto aparecen 15, ¿verdad? 20 variables predictoras, 20 variables que ustedes dicen, esto, o sea, si tenemos todas estas, ya esas deberían explicar la totalidad de por qué una persona tiene, no sé, si quiere, cualquier variable de respuesta que nos interese pronosticar. Entonces aquí ese fenómeno, cuando incluimos tantas variables, Roberto, es lo que llamamos sobreespecificación. Y eso, hay dos problemas. Uno es que no deberíamos en estos modelos nunca incluir variables que están relacionadas entre sí, las X entre sí correlacionadas también. Entonces, por ejemplo, vos decís, yo quisiera incluir el ingreso de la persona y cuánto gasta en bienes de consumo básico. Esas dos variables van a estar muy correlacionadas. Las dos no deberíamos incluirlas en el modelo. Deberíamos incluir una de las dos. Eso tiene razones matemáticas de cómo se sesgan los modelos, pero digamos, la otra cosa que en ese sentido afecta al R cuadrado es que, no sé si vos te has detenido y has visto en la medida del resultado de esos modelos se llama R cuadrado ajustado, que es el que uno finalmente termina utilizando como la medida ya de explicación del modelo. Y ese R cuadrado ajustado es diferente al R cuadrado, que nada más se llama R cuadrado, porque es castigado por la cantidad de variables que utilizas. Es decir, el R cuadrado verdadero tu modelo en un modelo multivariable. De hecho, vos me preguntaste, ¿el R cuadrado se utiliza igual que en regresión lineal simple? Sí, pero se llama R cuadrado ajustado. Y el ajustado es, básicamente, hace un castigo, una ponderación de cuántas variables estás utilizando. Entre más utilices, más es el castigo. Entonces, uno a veces, yo he visto en suficientes casos en trabajos de graduación, de posgrado, en temas cuantitativos, gente que sufre, ¿verdad? Porque los R cuadrados no suben y no suben, a pesar de que tiene bastantes buenas correlaciones de todas las variables. Y básicamente lo que uno dice es, saque todo lo que pueda para buscar más bien subir el R cuadrado. Porque te está castigando mucho la cantidad de variables que estás utilizando. ¿Me explico? Sí, sí, muchas gracias, más bien. Perfecto. Ok. Súper bien. Bueno, esos son los modelos econométricos. El modelo en sumo producto, como les decía, sí es digamos, es una técnica económica clásica, ¿verdad? De la muy vieja escuela. En realidad tiene más rasgos de contabilidad que de economía. Y esto es solo como para tener una idea de cómo se relacionan entre sí. Yo voy a tener una demanda, ¿no?, de cada uno de los sectores de agricultura, industria, servicios. Y para cada uno de esos sectores, ¿verdad? La demanda está como puesta por acá. Y para cada uno de esos sectores tengo también las compras para producir el producto de cada uno de esos sectores. Es decir, agricultura necesita como insumos la misma agricultura y necesita industria y servicios también. Y así para cada uno de los sectores. Entonces, si yo quisiera, como dirían los economistas de aquí, bueno, los gringos dirían, si yo quisiera aumentar el output de uno de los sectores, el producto de uno de los sectores, entonces tendría que aumentar
el input o las compras disponibles de otros sectores para hacer factible que esa suba. O por otro lado, si yo no sé exactamente cuánto esperar que sea el producto de agricultura, si yo sí logro cuantificar o estimar cuánto va a tener de ventas los otros sectores, que son los que en esa matriz son el insumo para generar ese producto, entonces podría predecir casi como por ecuación contable cuánto va a ser el producto de agricultura. Y esas relaciones al final se traducen en esta que es una matriz de coeficientes técnicos que me dice cuánto cada vez que sube 100 unidades monetarias agricultura, cuánto crece industria, y así para cada una de las combinaciones de esa matricita, esa es la que llamamos la matriz de los coeficientes técnicos. Y tiene esa ventaja, ¿verdad? O sea, que me da una sensibilidad muy clara de cuál es la relación que hay de input y output, y también o sea, cuánto necesitaría yo y si es factible imaginarme, no, si dada la estructura y las condiciones productivas de estos sectores, es posible pensar que lleguen a ese nivel de producción para poder darle el input a la industria, por ejemplo, entonces me permite ver si es factible que la industria incremente su output en tanto. Eso por un lado. Y la otra es literalmente poder a través del comportamiento de los inputs hacer un pronóstico del output, ¿verdad? Y esto es todavía más intuitivo, que es causal, ¿verdad? Es directa la relación de uno y sube el otro. Que sí es utilizado esto, sobre todo en lo que llaman las cuentas nacionales, ¿verdad? Para construir todas las relaciones y sí, relaciones productivas que hay entre los sectores, por ejemplo, para llegar a construir un Producto Interno Bruto o un Producto Interno Bruto por sectores o por actividad, o etcétera. Como ustedes ven, todas las estadísticas que podrían ver del Banco Central. Entonces, esa sería la idea de trabajar con modelo insumo-producto, que así es una herramienta muy, muy utilizada en macroeconomía, pero uno podría conceptualmente aplicarla también a otro tipo de ejercicios más de productos específicos o empresas específicas, ¿verdad? Ok, hasta ahí son lo que les dije al puro inicio, lo que tiene que ver con los modelos causales, ¿verdad? Hablábamos entonces de modelos econométricos, las regresiones y esta matriz de insumo-producto. Entonces ahora queda como aquella escuela fundamentalista, o fundamental. La otra escuela, que era esta que decía yo, la verdad no entiendo nada y no creo que existan modelos válidos, y es un esfuerzo gigantesco que hay que hacer, ¿verdad? En muchos casos, y literalmente es muy grande, para poder encontrar modelos válidos. Yo la verdad me voy a despreocupar por eso, y lo único que me va a interesar es predecir un patrón, solamente viendo el comportamiento de la variable que me interesa pronosticar. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes tienen el IPC de Costa Rica, la curvita, esa curvita azul que tienen, la que no está punteada, ese comportamiento del índice de precios al consumidor, que es de 2011 hasta finales de 2016. Y entonces la pregunta es, ¿cómo haríamos para pronosticar? Bueno, dos preguntas en realidad. Una es, ¿cómo hacemos para pronosticar qué sigue en noviembre de 2016, por ejemplo? ¿Cuál es la inflación esperada? Y la otra pregunta que me podría hacer aquí es, ¿qué tan bien hubiera yo podido pronosticar la historia? Es decir, supongamos que yo estoy parado aquí en julio 2011. ¿Cuánto hubiera pronosticado de agosto? ¿Y cómo me simulo aquí con estas series? ¿Cuánto hubiera pronosticado conociendo solo la historia siempre a los 6 meses antes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay una media, esta que dice aquí media 6, es el promedio móvil, ¿verdad? O sea, quiere decir siempre es el valor pronosticado, es el valor promedio de los 6 meses anteriores.
Entonces, para pronosticar aquí literalmente julio 2011, yo utilizo el promedio de enero a junio. Para pronosticar agosto 2011, utilizo el promedio de febrero a julio, etcétera, ¿verdad? Y así se pronosticó toda esta serie roja. Entonces ustedes ven, bueno, sí, qué tan bueno fue ese pronóstico, ¿verdad? Hubo algunos momentos en los que se desvió bastante. ¿En qué se diferencian estas líneas punteadas de estos colores? Bueno, la roja y la verde son medias móviles de diferente plazo. O sea, la verde toma en cuenta 12 meses antes. La roja solo toma 6 meses antes. Y siempre se está corriendo un mes, corriendo un mes, corriendo un mes. Entonces, ¿qué tiene de ventajosa la roja? Que reacciona, como decimos entre comillas, reacciona más rápido a cambios en la tendencia, como en este caso, ¿verdad? Donde subió bastante la inflación acá. Entonces la roja duró 2, 3 meses y se empezó a ajustar hacia arriba también. Entonces es más flexible, ¿verdad? Reacciona mejor. Pero también es más inestable, o sea, su misma ventaja la vuelve a una desventaja en unos casos también. Entonces, si yo quiero pronosticar a un poco más largo plazo, puede ser que la verde me dé más estabilidad y menos rangos de error. Y por último, la que tengo acá, la línea morada, es el EMA que llama, es el Exponential Moving Average. Ese lo que está haciendo es pronosticando con base igual, con base en un periodo, aquí en este caso igual de 12 meses, pero lo que hace en este caso no es un promedio simple, sino que le da más peso, ya sea a los meses más antiguos o a los meses más recientes, dependiendo de lo que yo quiera. O sea, le voy a dar más ponderación a lo que haga más sentido desde el punto de vista conceptual o del campo en el que estoy trabajando. Entonces esta sí es más, esto ya más variable, ¿verdad? Y nos sirve bastante bien en el corto plazo, o sea, sobre todo si hay estabilidad, pero durante bastante tiempo aquí, pues nos costó más bien que se pegara. Pero con esta puedo jugar, ¿verdad? Puedo cambiar los pesos para ver si le doy más pesos a los periodos más recientes, a ver si se apega más al comportamiento de la serie que estoy tratando de pronosticar. ¿Qué es el tema con este tipo de metodología, que es la proyección con medias móviles? El problema con esta metodología es que no considera, como dice aquí abajo, no considera comportamientos típicos. Comportamientos típicos quiere decir, como yo siempre estoy tomando el promedio de los meses pasados, si hay cierta estacionalidad, como decimos, o sea, si hay ciertos periodos durante el año donde las ventas, donde el IPC crece, por ejemplo, o los precios de las acciones que les comenté ahora al puro inicio, suelen bajar bastante porque la gente liquida y se lleva lo que pueda de los dividendos y la plata para la casa o para sus ganancias, para el cierre del año fiscal, por ejemplo. En esos casos, yo voy a hacer un mal pronóstico porque ese comportamiento de subida o de bajada que era de esperar durante esos meses del año, no se va a pronosticar porque el promedio de los meses anteriores pues no lo tiene. Entonces, ese tipo de comportamiento, sí, de patrones no se predicen bien con medias móviles. Y para ese caso, entonces es útil o es recomendable trabajar con series de tiempo. La serie de tiempo sí es una técnica bastante más formal a nivel estadístico, matemático, pero lo que hace conceptualmente es bastante intuitivo. Lo que dice es por ejemplo, y aquí seguimos con mis ejemplos favoritos, ¿verdad? El índice de Dow Jones, que es el que agrupa las principales, ¿verdad? Blue chips, como dicen, las principales compañías grandes de la economía estadounidense, como el grupo VIP, digamos, de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces es de hecho, lo usan muchísimo también en análisis económico para ver la salud, ¿verdad? El crecimiento de la economía
porque son estas empresas grandes las que la representan. Y ese comportamiento, ¿verdad? Aquí tenemos desde a inicios de 2012, un poquito antes, inclusive hasta finales de 2016. Ese es el valor del índice, ¿verdad? Que ustedes ven ahí, semana a semana, prácticamente. Entonces, la pregunta aquí es cómo podríamos pronosticar ese comportamiento. Si yo pudiera pronosticarlo, pues si alguien tuviera un modelo bastante confiable de pronosticar eso, pues probablemente tendría bastante dinero, ¿verdad? Porque aquí hay, en este tipo de inversiones, hay mucha inversión, mucho dinero por medio. Pero eso básicamente, usando series de tiempo, descompone ese comportamiento de la serie en los siguientes, valga la redundancia, componentes o factores. Uno tiene que ver con la tendencia, ¿verdad? Entonces aquí yo tenía una tendencia hacia el alza, ¿verdad? Va creciendo desde mediados de 2012 prácticamente hasta casi finales de 2014. Y después de eso tiende a ser más estable, ¿verdad? Más horizontal el movimiento, sin crecer ni decrecer. Ese sería el factor o el componente de tendencia. El segundo elemento, el segundo componente que nos interesa y que es muy propio del análisis económico también es los momentos que marcan cambios en la tendencia. Ustedes probablemente lo habrán visto, escuchado o llevado en sus cursos. El sistema hermoso nuestro de mercado capitalista está caracterizado por tener ciclos en donde hay crecimiento y otro ciclo donde hay relativa estabilidad o tipo estancamiento, inclusive podría haber otro ciclo donde hay depresión. O sea, no es un sistema que esté caracterizado por una estabilidad permanente, ¿verdad? O un decrecimiento permanente, etcétera. Está caracterizado por estos ups and downs, ¿verdad? Entonces, esos momentos que marcan esos ciclos, esos cambios de tendencia es lo que llamamos el ciclo. Entonces, ese sería otro componente a considerar. Y otro muy relevante para explicar las variaciones que hay son lo que llamamos la estacionalidad, que aquí básicamente es como decir, siempre en la misma época del año, en el mismo periodo de 3, 4 semanas, hay un bajonazo que es justamente el que llamamos del cierre del año fiscal. ¿Ven? Digamos, aquí venía y hace la bajada por acá. Luego venía relativamente alto y frena por aquí y luego vuelve a subir, pero aquí hay digamos, comillas, frenazo. Aquí otra vez. Aquí, perdón, no. Otra vez. Y esta línea roja también. Entonces no son saltos fuertes, pero es predecible que a esas alturas del año haya una caída fuerte, ¿verdad? Entonces, entre esas tres cosas, tendencia, ciclo, estacionalidad, diríamos que podríamos predecir bastante bien, o tal vez no tan bien, cuánto es el valor del índice. Pareciera que solo está determinado por esas tres cosas. ¿Qué dirían ustedes? Hola, hola. Profe, no, es que hay múltiples cosas, o sea, Ajá, pandemias, cosas que uno puede, ¿verdad? exacto. Prevenir. Sí, tal vez la tendencia, ciclo de estacionalidad y un margen de error Así es. ayudan a prevenir, pues, pero Ujú. sí, no se puede decir que son las únicas. Perfecto, exacto. O sea, no son esas tres variables las que nos van a decir el 100%, ¿verdad? Porque si no, sería una serie muy limpia sin ese montón de picos que vemos aquí, ¿verdad? O estos cambios dentro de la tendencia que se están viendo acá, que no son estacionalidad. Y todo eso, como acaba de decir Isaac, nada más por decir uno, ¿verdad? Una triste pandemia o cosas bastante más sencillas como, eh, bueno, últimamente, ¿verdad? Un casi expresidente de los Estados Unidos nos introducía un montón de ruido con sus tweets, por ejemplo, ¿verdad? Expectativas y demás, confusión en el mercado de qué irá a pasar y qué no irá a pasar.
todo eso agrega error, ¿verdad? O sea, error, diría uno, error en estadística no es que algo pasó mal, sino que son, igual que en el modelo de regresión, son otras variables, como esto que estaba comentando Isaac, que determinan el precio o el nivel del índice. Entonces, ¿sirve el modelo? Sí, en la medida en que lo que logra explicar con estas tres cosas sea más grande que el error, o bastante más grande que el error. Como decía, esta es una frase de las favoritas ahí de los economistas, ¿verdad? Uno de los premios Nobel más reconocidos en economía, un modelo es tan bueno como lo que logra explicar. ¿Que hay otras variables? Perfecto, pero si este modelo me explica la gran mayoría, no tengo problema con que haya otras variables. ¿Verdad? Y eso nada más para hacernos una idea de cómo trabaja esto a nivel de software estadístico, porque eso definitivamente no es que alguien se pone a calcular cosas a mano. Tiene una serie, digamos aquí esta es otra, una serie observada, o sea, puede ser ventas de algo, ¿verdad? Tienen un comportamiento así como el que ustedes están viendo aquí. Entonces, bastante regular, ¿verdad? O sea, que vemos aquí, los picos, los altos aquí están creciendo de periodo a periodo, ¿verdad? Entonces diríamos que hay una tendencia. Y los bajos también, por cierto, ¿verdad? Entonces diríamos que hay una tendencia. Lo otro que vemos es definitivamente hay un comportamiento bastante típico, ¿verdad? Como estos que decíamos, imaginémonos aquí un promedio móvil tratando de ajustar esta serie, sería imposible, ¿verdad? Si usa los promedios de estos valores aquí atrás, jamás podría predecir esto. Y ya una vez que llegó aquí arriba, se le vuelve a caer aquí abajo. Entonces, definitivamente un promedio móvil aquí daría un error altísimo. Porque aquí el concepto es más bien este comportamiento típico, yo lo voy a capturar en este comportamiento estacional. Aquí no hay ciclo porque no hubo cambios de tendencia, entonces es solamente la tendencia y la estacionalidad. Imaginémonos aquí, digamos, aquí ustedes tienen los valores, ¿verdad? Arranca aquí en 8000, bajó a un poco por abajo de 4000, aquí está la escala. Luego, bueno, los picos fueron creciendo hasta 12,000 inclusive. Y entonces lo que dice la descomposición que hace el programa, aquí lo que nos dice es, hay una tendencia que yo voy a estimar que arranca cerca de los 4000, ¿verdad? Y va a ir creciendo hasta llegar por arriba de 6500, 7000 por ahí. Esa es la tendencia. Ahora, el efecto de estacionalidad, lo que está diciendo aquí es, aquí tengo desde menos 2000 y resto hasta más 4000. Sobre esta tendencia voy a sumar esta estacionalidad. Entonces, supongamos que aquí, de hecho, literalmente dice que para este pico hubiera utilizado un valor de tendencia de 4000 y resto, más una estacionalidad que está pareja todos los meses, ve que esta no crece, es el mismo valor siempre por estar en ese momento del año, que aquí está el tiempo, ¿verdad? Le suma eso y se hubiera estimado un 8000 y resto. Lo importante es que este valor estacional es parejo, no cambia en el tiempo, solo la tendencia. Entonces, si yo sumo para cada uno de los meses aquí en esta serie, en este eje, para cada uno de los meses, sumo el valor que me dio la estacionalidad, puede ser aquí abajo o aquí arriba o cualquiera que corresponda, al valor de la tendencia, así estoy estimando lo que observé. ¿Da exacto? No da exacto, como decía Isaac ahora, pero suficientemente exacto, digamos. ¿Qué tan suficiente? Lo veo aquí abajo, que esto es el error random, dice aleatorio. Aleatorio quiere decir que yo quisiera, eso es importante en la utilización de estos modelos, yo quisiera que lo que subestime o sobreestime no dependa del tiempo. O sea, lo que no debería pasar es que al inicio yo subestimaba, o sea, que los errores eran negativos. Y al final sobreestimo, o sea, los errores son positivos. ¿Verdad? Entonces no debería haber un comportamiento así, como si fuera una tendencia, de los errores. El error es la suma de estas dos cosas menos el valor observado.
Entonces, si hubiera un comportamiento de ese tipo, lo que diríamos es, tu modelo se va a ir desviando cada vez más conforme avance el tiempo. O sea, está sesgado tu modelo de serie de tiempo. Lo que necesitamos en esto es que el promedio sea 0 y que no haya una tendencia en este diagrama. Y como ven aquí, no hay una tendencia, ¿verdad? Son así tipo, ¿verdad? Electrocardiograma de una persona saludable. ¿Se entiende el concepto? Compañeros, compañeras. El concepto. Qué grosería de clase hoy, ¿verdad, Irene? Ya. También que me caías, profe. Sí, sí, era la última, era para despedir así con. Qué Con bonito broche de el oro. ambiente navideño, por lo menos. Estás con buen espíritu. ¿Verdad? Sí. Sí, por eso las puse. A media clase pusiste el árbol de Navidad. Por eso muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta de esto? Está bien, ¿verdad? Bueno, está bien, dice, bueno, vamos a ver, para tratar de aterrizar un poco esto, vamos a ver, ya también para dirigir un poco el trabajo final. Voy a irme aquí a la plataforma. Aquí vean, en la clase de hoy, obviamente está la presentación que acabo de hacerles. Y también está este artículo de Harvard Business Review de estrategias de proyección y estimación de negocios. Realmente es una joya ese artículo porque hace de hecho no está en resumen ni siquiera, o sea, de verdad es como si fueran casi, no es un libro tampoco, pero sí son algunas páginas donde explica en qué situaciones les ha servido más utilizar qué cosas de estas. Desde el método Delphi hasta pronósticos, no fue la palabra ahora. Bueno, todas las técnicas que tienen que ver con los modelos subjetivos y los contrasta con los modelos causales y dice hasta dónde es razonable utilizar cada uno, qué tipo de resultados en calidad han obtenido. Pues de verdad es una clase magistral como tal. Entonces, no lo vamos a hacer ahorita por la solicitud y gran sugerencia que hizo la compañera Irene. Pero lo que les pido es que, y no es un trabajo adicional para nada, obviamente, ya estamos en la última, para el trabajo, ¿verdad? Para el trabajo final que ustedes van a entregar de hoy en 8. Lo que les pido es que consideren ese artículo y digan que, dado lo que están viendo ahí, qué hace más sentido en su trabajo utilizar para proyectar los resultados de negocio. Eso sería como el último, suponiendo que ya estamos listos con todo lo demás. Estoy seguro que así es. Ajá. Profe, ¿puede repetir lo que acaba de decir? ¿Qué hace más sentido en el trabajo utilizar para Exacto. presentar los datos del negocio? Exacto, Irene, digamos, haciendo una analogía con lo que hiciste o lo que hicieron ustedes con las técnicas cualitativas. ¿Verdad? ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, qué tipo de técnica hace más sentido, dado las preguntas que tenemos abiertas? Que ustedes hicieron toda la explicación correcta en su momento. Aquí igual la pregunta sería ahora, ya entendiendo lo que me sensibilizan estos señores del artículo, señores y señoras, ¿qué hace más sentido en mi contexto de trabajo recomendar para proyectar el resultado de negocio? ¿Que tiene que ser un método subjetivo o hay datos para utilizar alguno de estos que les comenté ahora? ¿Qué tipo de variables serían interesantes probar si tienen relación? ¿Me explico? Sí, sí, señor. Muchas gracias. Cualquier cosa le Claro, volvemos a consultar. por supuesto, como siempre. Preguntas, ¿Qué comentarios. tanto cerveza se ingiere con fútbol, con Navidad, con también, verdad? Sí, claro. Dependiendo del tipo de modelo que utilicen, Nancy, en eso que estás comentando, pues habría que cuantificarlo bastante. Por ejemplo, si pensás en una regresión, eso que estás llamando, que hablabas ahora de variables relacionadas con fútbol, habría que aterrizarlas en algún indicador o algo. Pero bueno, no tengo ninguna duda en eso. Vos sos experta en No, pero voy a construir un preguntar. indicador. Por dicha. Pero sí, dependiendo del caso, habría que pues tratarlo de esa forma.
los otros compañeros, compañeras, bueno, adelante, por favor, cualquier pregunta. Igual, ahora estamos cerrando este tema de proyecciones. Puede ser de esto o de cualquier cosa del trabajo. Si prefieren quedarse un rato ahora después de cerrar para todos, o si es algo que creen que puedan compartir con todos, adelante. Roberto nos va a calcular los R cuadrados con la carne en China. Estoy a la expectativa, emocionado de ver todo eso. Profe, yo Sí, nada va, más pero quería, Sí, profe, yo nada más quería como corroborar unos datos de, ¿verdad que habíamos dicho que la exposición era 20 minutos, si mal no recuerdo? correcto, 20 minutos, sí. Sí, Sofía. Ok, ¿y la presentación se la enviamos ese mismo día, después de exponer, antes? No, antitos de enracar, o sea, por favor, ya cuando arranque la sesión, que todos a las 6 es como hora de corte, entonces de entregarla. Voy Ok. a poner el espacio aquí en el aula virtual, Sofía. Ok, y otra pregunta es, no hay o sea, no hay un límite de slides. No, nada más que ustedes calculen, sí, es convencer al público en esos 20 minutos. Ah, ok. Cada quien No, según su perfecto. arte, ¿verdad? Puede ser 5 Ok, slides o pueden ser 40, no sé cómo ustedes se manejen mejor. ok, perfecto. Gracias, profe. Lo que sí hay, de hecho, bueno, creo que decía en el programa, pero cualquier cosa igual, si no en las especificaciones ahí en el espacio que voy a poner para que coloquen el trabajo, si es en la extensión del trabajo final, ¿verdad? O sea, no, recuerden que no es, es Ok. importante, ¿verdad? Que no es tomar todos esos avances y pegarlos, ¿verdad? Ah, ok, ok, sí. Sino es hacer Gracias. síntesis para el trabajo final como los venía adelantando en cada uno de esos avances. Ujú, ujú, ok. Profe, y entonces todos expondríamos la otra semana. Sí, porque son 4 grupos, Sofía, entonces la intención sería con esos 20 minutos más 10 de réplicas, deberíamos Ajá. alcanzar bastante bien. Ah, ok, ok. Listo, gracias, profe. Claro, con gusto. Profe, nada más con eso que dice que sería hacer síntesis, Ujú. se refiere a la presentación, el trabajo escrito si es largote, o se tiene El límite. largote, pero por la extensión, recuerden que ustedes bueno, de hecho en tu grupo, Nicole, sí, ustedes han estado como construyendo un solo documento, como para dejar ya uno final. Lo que tendrían Ajá. que asegurar es que al final no se pasen de la extensión. ¿Verdad? Que ahora yo les voy a mandar un correo y se lo coloco aquí igual en la plataforma. Ok, Pero si súper, no, gracias. no debería ser 40, 50 páginas, sino algo más resumido, sin anexos, ¿verdad? Ok, perfecto. Gracias, profe. Claro. ¿Algún otro comentario, pregunta? ¿Estamos bien? Bueno, Sí, profe, cualquier cosa lo molestamos ahí, si no sí, hay sí, sí. problema. Prometo esta semana estar muy pendiente de lo que me manden. Gracias. Ok. Bueno, que descansen. Muchas gracias por la atención y la voluntad para entender estos temas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego, profe. hasta Chao, que estén luego. bien. Siga mejor. Buenas noches. Gracias, hasta No, luego. Gracias. profe, Hasta que luego, siga mejor, chao. gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.